Bien, hermanos, como ya se recordó, estamos en el primer domingo del mes y ya les habíamos anunciado que cada primer domingo de mes vamos a dar continuidad a las predicaciones sobre el Evangelio de Mateo, para que no lo dejemos trunco, para que podamos terminar las predicaciones. Entonces, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Mateo y nos toca el capítulo 17 y puntualmente nos vamos a centrar en la porción que ya leímos, que acabamos de leer, en los versículos 1 al 12. Y bueno, quiero empezar hablándoles de expectativas, Y bueno, siempre, la verdad es que siempre en la historia de nuestro país con relación al deporte siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? En las expectativas. Bueno, ahorita estamos en tiempo de Olimpiadas, pero bueno, pues no sé ustedes, yo desde hace muchos años que en este sentido yo he perdido la expectativa totalmente, ¿verdad? Pero quiero hablarles de la expectativa mayor, ¿verdad? Que tenemos en este país, el fútbol, ¿verdad? Y les digo, la historia siempre ha sido la misma. Y yo en lo personal, recuerdo la gran expectativa que la selección mexicana de fútbol creó allá en el 1978 para el Mundial de Argentina. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Esto es historia para ustedes, pero bueno, yo ya lo viví, ¿sí? Estaba en la vocacional y me acuerdo perfectamente qué gran expectativa había por la selección mexicana. Y en aquel Mundial nos tocaba jugar contra Túnez. Sí, hay un país que se llama Túnez, ¿eh? Sí, lo hay. ¿Quién? Túnez, bueno. Nos tocaba jugar contra Túnez, contra Alemania y contra Polonia, ¿no? Y estábamos con tan grande expectativa que dijimos, no, a Túnez le ganamos facilito. Alemania, bueno, con Alemania vamos a empatar, ¿no? Y a Polonia, no, a Polonia también le ganamos, ¿no? Ahí estábamos, bien emocionados. Y resulta que llega la fecha, llegan los tiempos y llega el primer partido contra Túnez. Y México, 1. Túnez, 3. Álgame. Bueno, ya dijimos, no, pues sí. Bueno, Alemania, pues dijimos que íbamos a empatar con Alemania, ¿no? Segundo partido. Y México, 0. Y Alemania, 6. Válgame Dios. Bueno, pues ya llegamos al tercer partido, pues ya sin ilusiones, ¿verdad? Ya pasaba nada, pero bueno, ahí teníamos que jugar el tercer partido. Y México, 1. Y Polonia, 3. 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, 2 goles a favor y 12 goles en contra. Bueno, en ese mundial solamente participaron 16 países y México quedó en el 16º lugar, en el último de todos. Qué gran expectativa. ¿Y a dónde se fue? ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han tenido expectativa por algo o por alguien? ¿Han tenido expectativas? ¿Y se han creado una gran expectativa por eso? Y cuando ha llegado el tiempo, resulta que las cosas no fueron como lo esperaban. ¿Les ha pasado? Bueno, pasemos ahora a algo realmente importante. Y a modo de recordatorio de lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo, yo quiero pedirles que nos pongamos en el lugar de los discípulos del Señor Jesús. Vamos a ponernos en su lugar. Y bueno, los discípulos han seguido al Señor Jesús de manera permanente ya durante algún tiempo. Han estado con Él todos los días. Ellos han escuchado sus enseñanzas, lo han visto hacer milagros. Y los discípulos se han dado cuenta que el pueblo lo sigue porque sana sus enfermedades, porque los libra de los demonios y porque les da
de comer. Tan solo por eso el pueblo lo sigue. Los discípulos se han dado cuenta de esto. Pero también los discípulos se han dado cuenta de que por parte de los líderes religiosos del pueblo, ha habido un cada vez mayor rechazo a el Señor Jesús. Y aún se han percatado de que sus autoridades civiles, el rey, también ha rechazado al Señor Jesús. Y lo ha hecho porque ha encarcelado a su emisario, a Juan el Bautista. Lo ha puesto en la cárcel y tiempo después lo ha decapitado, lo ha matado. Los discípulos se han dado cuenta de esto. Y con todo esto que ellos han estado ya viendo, llegan a un momento crucial. El Señor Jesús los ha llevado a Cesarea de Filipos. En aquel lugar ellos han podido estar lejos de la influencia de las multitudes, han estado lejos de la influencia inclusive de los líderes religiosos, y todavía han podido estar lejos de la influencia de los gobernantes civiles del rey. Y cuando están allí, ¿se acuerdan? El Señor Jesús le hace un par de preguntas muy, muy importantes. ¿Quién pensaba el pueblo que era Él? Y la segunda pregunta y directa es, ¿y ustedes? ¿Quiénes piensan que soy yo? Eso les ha preguntado el Señor. Y los discípulos han respondido. El pueblo, a pesar de ver y de ser beneficiario de los hechos milagrosos del Señor, solo pensaban que Él era un profeta. Si acaso Juan el Bautista, o tal vez Elías, o quizás Jeremías, o bueno, alguno otro, pero no más que eso. El pueblo pensaba que el Señor Jesús era un profeta. Pero ellos, sus discípulos, ¿quién creían que era aquel hombre con el que habían estado durante todo este tiempo? Y en los labios de Pedro, los discípulos reafirman que ellos creen firmemente que el Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La esperanza mesiánica del pueblo judío había llegado. Allí estaba, en aquel hombre, allí estaba con ellos. Pero en ese momento, solo los discípulos estaban conscientes de quién era Él. Y con esto, sin duda, que la expectativa de los discípulos era grande. Y no había razón por cual no debiera hacerlo. Allí estaba el Mesías, allí estaba el Rey, allí estaba el Libertador. Su expectativa era muy grande. Pero una vez que los discípulos le dijeron al Señor lo que creían de Él, sucedió algo que sin duda los dejó muy, muy impactados. Dice Mateo que desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, desde entonces el Señor comenzó a declararles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Les dije hace un momentito, pongámonos en el lugar de los discípulos. El Señor Jesús les ha dado muestra de su mesianidad. Parece increíble que el pueblo y los líderes no se den cuenta de esto. Pero ellos sí. Y naturalmente que ellos esperan la manifestación poderosa del Mesías.
Pero, en lugar de darles a conocer el plan mediante el cual sí iban a ir a Jerusalén para que el Señor Jesús tomara el trono y se sentara en él, en vez de eso, les dice que sí, que van a ir a Jerusalén, pero no para ocupar el trono, sino porque él iba a morir. Porque él iba a morir. Pero las cosas todavía iban más allá. Porque el Señor les dice, Mateo 16, 24 y 25, que si quieren seguirlo, entonces tienen que negarse a sí mismos. Tienen que llevar su cruz y deberían estar dispuestos inclusive a morir por causa de él. Si querían salvar sus vidas, esa era la única manera. Si están en el lugar, en las sandalias de los discípulos, sin duda que el plan no era como ellos lo esperaban. Esa no era su expectativa. Sin embargo, el Señor les termina de esbozar el plan de una manera muy, muy general. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, el plan sí tendría un final victorioso. Y el Señor les declara una última cosa. Mateo 16, 28. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y así llegamos al capítulo 17. Y en el versículo 1 dice, 6 días después. ¿Después de qué? Después de este anuncio. Después de este anuncio, donde habría algunos que no morirían hasta que no vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Después de ese anuncio, 6 días después, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Miren, el grupo de los 12 era el grupo de sus apóstoles, el grupo cercano del Señor Jesús. Pero aún dentro de ese grupo cercano había un grupo de 3, de estos 3, que eran un grupo más cercano, más íntimo al Señor. Pedro, Jacobo y Juan. Eran así porque el Señor les participó de algunas cosas especiales, como aquí lo está haciendo, de las cuales no le participó a los otros 9. ¿Se acuerdan? A estos mismos 3 los llevó cuando él sanó, resucitó a la hija de Jairo. También solamente llevó a ellos 3. Y más adelante, en aquella noche de agonía en el huerto de Getsemaní, el Señor también, aunque llevó a todos a orar, quiso que lo acompañaran de manera más cercana estos mismos 3. Sí, era un grupo muy cercano al Señor. Pues a estos 3 los llevó a un monte alto. Y esto tendría significado porque en un monte alto se habían presentado grandes acontecimientos en la historia del pueblo, Dios revelándose al pueblo. Bueno, esta ocasión no era para menos. Por eso llevó a estos 3 a un monte alto. Versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. ¿Qué es esto? Bueno, esta palabra griega que aquí se traduce como transfigurar es una palabra compuesta que significa cambiar de forma. Eso significa se transfiguró, cambió de forma. Bueno, para que entendamos esto, hablemos un poco, muy poquito, acerca de lo que significa esta palabra forma.
Bueno, esta palabra forma se refiere básicamente, vean, sí, al aspecto exterior de alguien, en este caso, al aspecto exterior de alguien, pero no como la mera apariencia física, sino como la manifestación externa de la esencia propia de aquella persona. La esencia propia de su naturaleza es la forma que emana de lo que alguien es por su naturaleza o esencia. A esto se refiere la palabra forma. Ahora, en este cambio de forma, porque el Señor se transfiguró, decir cambio de forma, en este cambio de forma, lo que el Evangelio nos dice es que lo que se manifestó, resplandeció su rostro como el sol. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer ahí en Apocalipsis 1? Su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, aquí debemos señalar puntualmente, que esa forma externa que los discípulos estaban presenciando en ese momento era la expresión de la esencia del Señor. Y esto no era otra cosa que la manifestación de su gloria divina. Eso es lo que estaban viendo. La manifestación de su gloria divina. Aquel Jesús que existía en forma de Dios, se había despojado a sí mismo para tomar forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero despojarse no significa que había dejado su esencia divina. De hecho, eso no era posible, porque siendo Dios, no podía dejar de ser Dios. Lo que esto significa es que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, puso un velo, ocultó su gloria divina, sin despojarse de ella. Y entonces tomó la esencia humana. En la persona del Señor Jesús, el Verbo encarnado, existía la naturaleza divina y la naturaleza humana al mismo tiempo. Por eso es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y mientras estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, al tomar esa forma de siervo, antes de su resurrección, lo que los hombres, y específicamente sus discípulos, percibían, lo que ellos percibían era su esencia humana, su forma humana de siervo. Y cuando allí, en ese monte, Él se transfiguró, entonces lo que Él manifestó fue su esencia, su forma divina. Esa gloria divina que estaba oculta a los ojos de los hombres se hizo visible delante de estos tres a los que llevó a aquel monte. Versículo 3. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué versículo tan pequeño, ¿verdad?
Pero ¿cuánto ha dado para hablar al respecto? Y bueno, miren, por lo menos 3 preguntas podríamos hacer sobre este versículo 3. La primera de ellas, yo no sé, seguro que ustedes han leído este pasaje más de alguna vez, ¿verdad? Y a lo mejor se han hecho esta misma pregunta que yo sí me había hecho, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ¿cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que estaban allí? ¿Cómo supieron que esos 2 varones que estaban allí eran Moisés y Elías? ¿Cómo supieron? Tenían sus fotos ahí, sus tarjetas coleccionables de los santos del Antiguo Testamento, o tenían su póster allí en su cuarto ahí, y por eso los conocía. ¿Por qué? ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? Bueno, sin duda que la mejor explicación, creo que la más sencilla y además la más correcta, creo que la explicación sencilla es que fue por revelación divina. No hay otra. Por revelación divina supieron que esos 2 que estaban allí eran Moisés y Elías. Pero miren, la otra pregunta que se pudiera hacer de este versículo 3 es, bueno, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no otros? ¿O por qué no otros más, no? Además de ellos, ¿por qué? ¿Por qué no Abraham, que era el padre de los judíos, no de la ciudadanía, el padre de la fe? ¿O por qué no el rey David, que era el de quien descendía el Señor Jesús y el trono que iba a ocupar? ¿Por qué no ellos? Saben, a esta pregunta los comentaristas responden de distintas maneras y no tienen explicación unánime. Y cuando yo veo que los grandes expertos no se ponen de acuerdo, entonces ya no les creo nada de lo que dicen. Y bueno, no viene el caso que en este momento les dé todas las explicaciones que ellos dicen, por qué ellos y por qué no otros, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, solo quedémonos en este momento, hermanos, solo quedémonos con lo que específicamente nos relata el texto bíblico. Esos 2 hombres eran Moisés y Elías, que se aparecieron al Señor y hablaban con él. Y aquí surgiría la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Y de qué hablaban? Bueno, aquí sí tenemos una respuesta concreta y sin especulaciones. Y la tenemos porque en el Evangelio de Lucas lo encontramos. Lucas capítulo 9, versos 30 y 31 dicen, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El Señor Jesús les acababa de decir 6 días antes, sí, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Aquí se les aparecen Moisés y Elías y están hablando de eso, de esa partida, de esa muerte que el Señor iba a padecer allí en Jerusalén. De eso estaban hablando. Versículo 4. Otra vez, como siempre, ¿verdad? Pedro toma la iniciativa y toma la palabra y se dirige al Señor y le dice que es bueno que estén allí y que si Él quiere, si el Señor quiere, entonces harían 3 enramadas. Esto es 3 cabañitas, ¿sí? 3 cabañitas hechas de ramas, 3 como tienditas de campaña, ¿sí? De ramas. Dice, hagamos 3 enramadas. Dice, una para el Señor mismo, otra para Moisés y otra para Elías. Eso es lo que Pedro se adelantó a decir. Bueno, ¿cuál era la intención de Pedro? Algo era evidente. La manifestación de la gloria del Señor estaba allí. Y eso era grandioso. ¿Acaso quería Pedro que eso no se acabara y que el Señor permaneciera allí en esa gloriosa condición? Ya no te vayas, aquí quédate, aquí te hacemos donde te quedes. En la intención de Pedro de que el Señor se quedara allí y así
Estaba el insistir lo que le acababa de decir también 6 días antes, no, ¿para qué vas a Jerusalén? ¿Para qué vas a morir? Ya mejor quédate aquí, así quédate. ¿Cuál era la intención de Pedro? Bueno, estas dos cosas y otras más, otra vez, ¿verdad? Son algunas de las cuestiones que plantean los comentaristas y otra vez, sin llegar a una conclusión unánime. Y otra vez, entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, que lo único cierto, porque esto es lo que nos dicen las Escrituras, Lucas 9:33, es que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Estaba tan impactado, tan impresionado, que él no sabía lo que estaba diciendo. El motivo que lo llevó a ofrecer esto, sea cual sea, no era definitivamente un motivo correcto. Él no percibía el propósito de lo que él estaba viendo. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Pedro. Mientras Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió. No los envolvió, no los envolvió, los cubrió. ¿Qué pasa cuando una nube nos cubre? ¿Qué se proyecta? Sombra. Y en las semanas pasadas que estuvimos con un calorcísimo y que había que salir, pues ni modo que salieran. Hasta le hacían así a ver si no había alguna nubecita, a ver si acaso nos tapaba un poquito. Porque las nubes, eso es lo que proyectan, ¿no? Proyectan sombra. Y a veces hasta obscuridad. En las épocas en las que estamos ahora, ¿no? Las nubes están tan densas que obscurecen la situación, más cuando va a caer ese tormentones que nos han tocado. Entonces, las nubes, digamos, de manera natural, lo que proyectan es sombra u obscuridad. Sin embargo, esta nube que los cubrió proyectaba luz, Y esto, mis hermanos, no era otra cosa que la manifestación de la gloria de Dios, que se conoce como la Shekinah. Si ustedes escuchan esta palabrita, si no la conocían, bueno, la Shekinah, la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Esa nube que se hizo presente allá en el desierto, protegiendo al pueblo de Israel al salir de Egipto. Esa que se presentó allá en el monte Sinaí, esa que se presentó en el tabernáculo en el desierto y esa que más tarde se presentó en el templo allá en Jerusalén. Esa nube de luz era la manifestación de la gloria de Dios. Y sigue diciendo el versículo 5, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios el Padre se hace presente, como en el momento del bautismo del Señor Jesús. Y el Padre le vuelve a dar todo su reconocimiento al Señor Jesús. Y él dice, él es su Hijo amado, y en él se complace. El Padre, Dios, se complace de Dios el Hijo, su Hijo, se complace. Qué misterio tan grande, ¿no les parece? El hombre perfecto, Jesús, cumple plenamente la voluntad del Padre. Y el Padre está complacido con eso. El Hijo amado
morirá en la cruz para cumplir el plan redentor de Dios establecido desde la eternidad. Y de eso está hablando el Señor Jesús con Moisés y Elías. Y el Padre está complacido por eso. Y por esa complacencia es que el Padre recibió el sacrificio de su Hijo en la cruz como pago suficiente por la ofensa del hombre a su infinita santidad, porque se complació de su Hijo. Y por eso concluye el Padre diciendo, a Él oíd, a Él oíd. El Señor Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Es la revelación perfecta y completa de Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino para llegar al Padre. Y por eso es que a Él, solamente a Él, es preciso oír. Verso 6. La escena es impresionante. Yo espero que lo estén contemplando. Porque los discípulos están allí contemplando al Señor Jesús en su gloria divina. Están bajo esa nube que no les daba sombra, sino les daba luz. Y finalmente están escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. ¿Pueden imaginar eso? Escuchar la voz de Dios no a través de la Biblia, sino audiblemente, físicamente. Escuchar la voz de Dios. Por eso fue que, como un resultado natural, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estaban en la presencia de Dios, rodeados de la manifestación de su gloria. Hombres pecadores en la presencia de Dios. ¡Cuánta indignidad! Y sin duda que ellos lo entendían y lo reconocían. Y por eso lo más que pueden hacer es postrarse sobre sus rostros, tirarse ahí en el cielo, en el suelo, inclinarse hasta lo más bajo y su rostro ponerlo hacia tierra. No podían humillarse más. Si hubieran podido, se hubieran metido abajo de la tierra, escondido, porque estaban ante la presencia gloriosa de Dios y escuchando su voz. Pero no podía ser de otra manera. Estar ante la presencia y la manifestación de la gloria de Dios y escuchar su voz no puede producir nada menos que esto. Hombres pecadores en esa condición y viendo y escuchando a Dios mismo. Y vivieron para contar. Les fue concedido vivir para contar. La presencia infinitamente santa de Dios no puede producir otra reacción en los hombres llenos de pecado. Versículos 7 y 8. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús
solo. Aquella experiencia, ¿cómo podríamos llamarla? ¿Qué adjetivo podríamos ponerle? Increíble, magnífica, sobrenatural. Creo que cualquier adjetivo quedaría corto. Pero aquella experiencia había llegado a su fin. Verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ah, qué difícil tener que aguantarse. Qué difícil tener que guardarse aquella sublime experiencia. Pero aquellos tres lo hicieron. Y se lo guardaron. Y no dijeron nada hasta que el Señor había resucitado. Y fue una experiencia tan grande que Pedro lo menciona en su segunda carta, capítulo 1, versos 17 y 18. Escribe, pues cuando Él, se está refiriendo, está hablando del Señor Jesús, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. No fue una ilusión, era una realidad. Fue una experiencia real. Miren, hermanos, los discípulos, ya sabemos, ¿verdad? Los discípulos habían reconocido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin duda que su expectativa era grande, muy grande, y no era para menos. Pero el Señor les ha revelado que el plan a seguir parece que no va a cumplir sus expectativas. Pero en esta manifestación gloriosa del Señor Jesús, Él les hace ver que sus expectativas no solamente se van a cumplir, sino que van a ser superadas. La expectativa mesiánica era la de un gobernante poderoso que juzgaría a los enemigos del pueblo de Dios. Pues bien, el Señor les había dicho que vendría en la gloria de su Padre y entonces pagaría a cada uno conforme a sus obras. Sí, Él moriría, pero resucitaría. Regresaría al cielo, pero un día volvería del cielo a esta tierra. Pero ahora sí, ya no en la forma de siervo. Ahora sería en la gloria de su Padre. Y no solo para vencer a los enemigos de su pueblo, sino para juzgarlos a todos, absolutamente a todos. Ese regreso sería en la gloria de su Padre. Y en esa transfiguración, ellos lo estaban viendo. El Señor les dijo: algunos no morirán hasta que no vean la manifestación gloriosa del reino del Hijo del Hombre. Y ahí estaba. Esa era la gloria del reino del Señor Jesucristo. La expectativa poderosa del Rey Mesías que los discípulos tenían era correcta.
Y aunque no sería inmediata, ellos necesitaban ese reforzamiento que el Señor les está dando a través de este evento de la transfiguración. Sí, los discípulos necesitaban ese refuerzo y el Señor se los estaba dando. La declaración que los discípulos habían hecho acerca de que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, como explicamos en su momento, era un título de su divinidad. Y en este momento, por su transfiguración y por la palabra misma del Padre, esa expectativa había quedado cumplida. Sí, Él era el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios. Él era Dios mismo. En esa manifestación de su gloriosa esencia divina, el tema de la conversación con Moisés y Elías fue la de su muerte. Y otra vez, hermanos, quiero que nos pongamos, que intentemos ver la escena. Y ahí está el Señor Jesús en su gloria divina. Aquel glorioso Señor iba a morir. Iba a morir. Y esto hace que el sacrificio del Señor tome una infinita dimensión. Manifiesta toda su gloria. Y a pesar de eso, va a ir a morir en la cruz. Dios se hizo hombre para morir en la cruz. De ese tamaño es su sacrificio. En la transfiguración, las expectativas de los discípulos no solo se cumplieron, sino que fueron superadas y por mucho. ¿Y nosotros? Hermano, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde apuntan? Les hemos estado insistiendo en los últimos meses. Nuestra mirada debe estar en los cielos. Nuestro entendimiento, nuestra visión debe ser espiritual. Por eso, mi hermano, tus expectativas deben estar puestas en los cielos, en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos una narración extraordinaria para que los discípulos pudieran ser reforzados y pudieran entender que sus expectativas iban a ser superadas con creces. Y ha quedado ahí registrado para que nosotros también pongamos nuestra expectativa total en el Señor Jesucristo, sabiendo que nuestras expectativas también van a ser superadas. Aquellos tres pudieron contemplar la gloria del Señor. Y en este momento, aquellos tres la siguen viendo. Y aquellos tres y los otros 9, y todos aquellos que han creído por la palabra y el testimonio de ellos a través de la historia y que ya han partido de esta tierra, pueden presenciar la gloria del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, un día también vamos a presenciar y vamos a ver al Señor en su gloriosa
manifestación. Pero todavía más. Todavía más. Porque cuando el Señor nos lleve y lleve a toda su iglesia y nosotros estaremos allí, además de contemplar su gloria, vamos a ser partícipes de ella. Y cuando el Señor más bien regrese a esta tierra, nosotros regresaremos con Él, compartiendo en nosotros mismos esa gloria. Filipenses 3:21 y Primera de Juan 3:2, que no les leo porque ahorita lo vamos a leer todo. Tremendo pasaje que nos debe inspirar y nos debe animar y nos debe hacer estar gozosos porque el Señor ha tenido a bien compartirnos de su gloria que vamos a manifestar cuando estemos en su presencia. Que Él nos bendiga y gracias demos por todo lo que Él hace por nosotros.